Muy buenos días, profesor y compañeros en general. En esta mañana, mi grupo, que está conformado por mis compañeros Heriberto Aquines Sosa Mejía, mi compañero Álvaro Valentín Roja Moyán y quienes habla la señorita Marjulieta Estrella Ramos Antesana, daremos a conocer de manera breve, pero detallada, la sentencia en el caso de Terrones Silva y otros. Daré una breve introducción sobre de qué trata para que puedan comprender en cuanto a este tema. Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara como responsable al Estado peruano de desapariciones forzadas de 5 integrantes, quienes son Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Cori Clodolia Tenicela Tello, Santiago Antesana Cueto y para culminar el señor Néstor Rojas Medina, quienes dentro de los años desde 1980 y 1995, dentro del terrorismo, pues ellos desaparecieron, también considerándose como presuntos sospechosos del grupo Sendero Luminoso. Muy bien, muy aparte de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que el Estado peruano violó a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las presuntas víctimas. Aún así, el Estado considera que no es responsable de la violación tanto de garantías judiciales como de protección judicial de dichas víctimas, ya que en el curso de las investigaciones se realizaron diversas actualizaciones, obviamente que respondieron a las pautas de debida diligencia, y que si bien pudieron haber existido algunas omisiones y dilaciones en la realización de alguna de ellas, no tienen gravedad suficiente para configurar o para considerar una responsabilidad internacional. Bueno, en este caso es lo que argumenta, o en pocas palabras el Estado, es que se funda en que no se ha vulnerado el plazo razonable debido a la complejidad del asunto y obviamente la conducta diligente de las autoridades y la falta de participación de los interesados. Aún así, los representantes y la comisión, ellos alegan que Perú incumple con su obligación dispuesta en el artículo 2 de la Convención. Y pues indican que no se ha modificado el tipo penal de desaparición forzada previsto en el artículo 320. Pero el Estado peruano, por otra parte, indica que ha modificado el artículo 320 del Código Penal mediante la ley publicada el 10 de enero del 2017, obviamente en el Diario Oficial. Y bueno, que la nueva tipificación es conforme a las normas del derecho internacional de los derechos humanos aplicables. En conclusión, sobre el caso de las desapariciones forzadas de Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Cori Clodolia Tenicela Tello, Néstor Roja Medina y Santiago Antesana Cueto, pues el Estado obviamente argumentó que la investigación por la alegada tortura ha continuado y se han realizado diversas diligencias a cargo de la segunda Fiscalía Supraprovisional, por lo que estarían cumpliendo con las obligaciones estatales al respecto. Eso es en cuanto a lo que argumenta el Estado. En el caso de Wilfredo Terrones Silva, los peticionarios indicaron que la víctima desapareció el 26 de agosto de 1992. Esto fue pues dicho caso que según los peticionarios que indican con tal fecha en que fue vista por última vez por un cliente cuando salía de su oficina a las 5 de la tarde. Los peticionarios señalaron también que el señor Terrones Silva era abogado de la Asociación de Abogados Democráticos y conocido por defender casos de personas acusadas por un delito de terrorismo. Los peticionarios afirman también pues, que lo desaparecieron para obstaculizar sus labores de defensa de personas privadas de libertad por delito de terrorismo. En un breve contexto, la Corte estableció que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y adicionalmente ordenó al Estado en los plazos fijados en la sentencia. Como los puntos básicos, continuar con las investigaciones que sean necesarias para identificar, en su caso, sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas de Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio,
Néstor Rojas Medina, Cori Clodolia Tenicela Tello y desaparición forzada y tortura en el caso de Santiago Antesana Cueto. Adoptar las medidas también necesarias para dar un cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Penal Nacional de el 12 de diciembre de 2013. Con respecto a Santiago Antesana Cueto, extremar los esfuerzos de búsqueda exhaustiva por la vía judicial, ¿no? Y administrativa también adecuada para determinar el paradero de las víctimas y brindar tratamiento también psicológico adecuado y prioritario que requieren los familiares de las víctimas, pues realizar las publicaciones de las presentes sentencias y su resumen oficial, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional con relación a la desaparición forzada de las víctimas. Colocar una placa en homenaje a Teresa Díaz Aparicio y pagar las cantidades, fijar a la sentencia por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales también, en el reintegro de costos y gastos, así como al fondo de asistencia legal de las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia. En ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana dentro o sobre derechos humanos, y dará por concluido el caso, ¿no? Una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. Bueno, siguiendo la información de mis compañeros, yo les voy a hablar sobre el fallo de esta sentencia, la cual fue que la Corte estableció por unanimidad dar el fallo a favor del agraviado y por consiguiente ser el Estado el único responsable de la violación de los derechos a la libertad, tipificada como un derecho fundamental en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, además de vulnerarse otros derechos como son la integridad personal, la vida, el reconocimiento de la persona jurídica. Este fallo se pudo dar gracias a los fundamentos presentados, los cuales fueron que se determinó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de determinado familiar como Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Néstor Rojas Medina y Cori Clodilia Tenicia Tello. También se pudo encontrar de que el Estado también violó los derechos de las garantías judiciales y protección judicial en prejuicio del señor Santiago Antesana Cueto y sus familiares, ya que se actuó de forma irregular, ya que no se inició los debidos procesos para poder encontrar a la persona condenada pese a las solicitudes de los familiares, por lo que se pudo dar la siguiente resolución, el cual es la reparación por parte del Estado. En un primer punto se ordenó que tiene como deber de continuar con las investigaciones que sean necesarias para identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas de Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Néstor Rojas Medina y Cori Clodilia Tenicia Tello, y desaparición forzada y tortura en el caso de Santiago Antesana Cueto. Además de tener como principal punto el extremar los esfuerzos de búsqueda exhaustiva por la vía judicial y o administrativa adecuada para determinar el paradero de las víctimas, algo que lamentablemente se había dejado de hacer por parte del Estado, que no se dio la búsqueda de dichas víctimas, por lo que ahora será una orden del cual se tendrá que cumplir, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia. En ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a la decisión en la sentencia, por lo que se puede deducir que este caso cerrará siempre y cuando el Estado cumpla con las exigencias que la Corte le dio. Muy bien, profesor, damos culminada nuestra exposición breve pero detallada del caso en la sentencia de
Terrones Silva. Muchas gracias.